Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a hablar del libro de Mosías, el capítulo 27, el versículo 24. Pero antes, y como siempre, tenemos que hablar del contexto. En este punto, por fin se había producido la anhelada reunificación del pueblo de los nefitas, el pueblo de rey Limi, el pueblo de Alma y el rey Mosías, todos juntos ya libres de la cautividad de los lamanitas. Podríamos pensar que de aquí en adelante podría haber una paz y una alegría imperecedera, pero la verdad es que esto no fue así. La nueva generación no recordaba ni conocía muy bien las palabras del rey Mosías y empezaron a perseguir la iglesia. De inmediato el rey Mosías proclamó una nueva ley que esto no fuese así, que se evitara toda persecución y que hubiera una igualdad dentro del pueblo de los nefitas. Lamentablemente esto no se detuvo completamente. Hubo una cierta paz, pero habían unos personajes que empezaron a trabajar fuertemente para lograr la destrucción de la iglesia. Y más asombroso aún fue que estos personajes fueron los hijos del rey Mosías, e incluso el hijo de Alma, llamado también Alma. Este Alma hijo tenía un gran talento con las palabras y con ese talento logró que muchas personas dejaran de seguir el camino correcto, llevándolos a sendas peligrosas y lejanas completamente de lo que el Señor quería para ellas, poniendo en peligro a la iglesia misma. Me imagino cómo debe haber sentido su padre al respecto. Un dolor terrible por todo lo que él mismo sintió, lo mismo que él pasó, y ver que su hijo estaba tratando de destruir la iglesia. Al igual que el mismo pueblo, Alma padre empezó a orar fuertemente para que esto dejara de ser así. Me imagino también que debió haber hecho todo de su parte, debió haberles enseñado el evangelio, haber sido un buen ejemplo. Pero esto no bastó. Pero algo extraordinario sucedió. Tanto Alma hijo como los hijos del rey Mosías, dirigiéndose para poder cumplir sus malvados planes, un ángel se presentó ante ellos. Un ángel que les habló con voz de trueno, reprendiéndolos por el camino que estaban siguiendo, ese camino de destrucción hacia la iglesia. Pero fue con unas palabras tan fuertes, tanto en su intensidad como con su contenido, que los hijos del rey Mosías y Alma cayeron al suelo. ¿Cómo puede ser que todo lo que estaban haciendo era algo contra Dios? Entonces adquirieron una conciencia de lo que estaban haciendo y un dolor indecible, y de inmediato se arrepintieron de lo que habían hecho. Pero Alma no se levantaba. Los hijos del rey Mosías tomaron a Alma y lo llevaron ante su padre. Él, asombrado por lo que estaba pasando, mandó a llamar al pueblo para que vieran la gran obra de Dios que estaba aconteciendo en esos momentos. Empezaron a orar y a ayunar para que pudiera recobrar sus fuerzas Alma hijo y que pudiera hablar nuevamente. Después de 2 días de oración y ayuno, Alma hijo despertó. Y esto fue lo que sucedió. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Si bien para Alma hijo fueron solo 2 días, fueron 2 días de un dolor indecible al darse cuenta de lo que realmente había hecho. Un dolor y un miedo pensando en que iba a ser desechado para siempre. Entonces se arrepintió y pidió el perdón de sus pecados a Cristo y sintió que Cristo realmente le perdonaba. Cuando despertó, eso fue lo que expresó a todas las personas. El arrepentimiento es un requisito necesario y esencial para la salvación, y así lo es no solamente para Alma, sino para cada uno de nosotros. Pero sí hay algo que tenemos que entender acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es el deseo sincero de cambiar nuestra actitud y nuestras obras de malvadas a correctas. Es poder pasar por un proceso que conlleva dolor. Un dolor que es inevitable, un dolor que Jesucristo mismo sintió para que nosotros tengamos que enmendar nuestra vida. Pero esto es un proceso. Hay algunas historias de cambios extraordinarios donde se arrepintieron en muy poco tiempo. Pero no siempre es así, y eso es algo que tenemos que entender. El arrepentimiento es un proceso que lleva tiempo. El presidente Ezra Taft Benson lo enseñaba de la siguiente forma. En las Escrituras encontramos ejemplos notables de hombres en cuya vida se produjeron cambios drásticos en forma instantánea, como los casos de Alma hijo.
Pablo en el camino hacia Damasco, Enós que oró todo el día, aún hasta después de bien entrada la noche, y el rey Lamoni. Estos ejemplos asombrosos acerca del poder de cambiar incluso a grandes pecadores nos dan la seguridad de que la expiación puede alcanzar incluso a los que están sumidos en la más profunda desesperanza. Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos maravillosos, porque si bien son reales y extraordinarios, son más bien la excepción que la regla. Por cada Pablo, por cada Enós y por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de personas cuyo proceso de arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Día a día se van acercando más al Señor, sin siquiera darse cuenta de que están forjándose una vida cuyas cualidades se asemejan a las divinas. Esas personas llevan una vida sencilla de bondad, servicio y compromiso. Queridos hermanos y hermanas, no estén esperando ver un ángel del Señor para empezar ahí recién el proceso de arrepentimiento y que sea un proceso instantáneo. No es así. Es un trabajo que se tiene que realizar día a día. Un trabajo que de repente va a ser más difícil de lo que nosotros pensamos y más doloroso de lo que nosotros pensamos. Pero debemos hacerlo porque después de ese dolor viene la felicidad. Es un trabajo tal que al final del día nos damos cuenta que somos mejores de como lo fuimos al principio del mismo. Es un trabajo que lleva tiempo, pero sea paciente, no pierda la esperanza. Primero tenemos que entender que el arrepentimiento es accesible a todas las personas, sin importar la raza, el lugar donde se encuentren, absolutamente nada. Está accesible a todos, absolutamente a todos. Pero tenemos que seguir ese proceso del arrepentimiento. Y eso es algo que tenemos que entender a cabalidad. El elder Neil L. Anderson lo recalcaba. Aunque para algunas personas el proceso de arrepentimiento puede ocurrir súbitamente, como sucedió con Alma, aquello es más excepción que la regla. La mayoría de nosotros avanza paso a paso, centímetro a centímetro, hacia más bondad, hacia más minuciosidad en nuestros convenios, hacia más servicio y más compromiso. Querido hermano y hermana, no se desespere. Caminemos en esa senda, paso a paso, porque el arrepentimiento puede que lleve tiempo, pero finalmente sentiremos en nuestro corazón esa misma alegría que Alma sintió, que el Señor nos ha perdonado. Pero una cosa importante de ese proceso es comenzarlo. Y le invito, hermano y hermana, de empezar ese proceso de arrepentimiento, de cambiar su actitud, de cambiar sus hechos, de pedir perdón al Señor, de poder empezar ese camino de más servicio, de más bondad, de más como el Señor quiere que nosotros seamos. Y la felicidad nos alcanzará, o más bien nosotros alcanzaremos la felicidad. Paso a paso, centímetro a centímetro, siguiendo ese proceso del arrepentimiento que si bien nos tomará tiempo, lograremos llegar a buen puerto y sentiremos esa felicidad proveniente de la expiación de Cristo. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide darle like si no lo ha hecho y suscribirse y sobre todo compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.